Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. ¿Están agotados? Tremendo. Fue duro. Pero Fue está bueno. intenso, sí. Terrible. Y sí, es así, y por eso hicimos otro parcial más, porque si no el segundo iba a ser más largo todavía. Así que queda el tercero de quiebras y va a ser un poquito más intenso que este. Se los anticipo porque los temas son cada vez más complicados, es así. Muy bien, bueno, trataré de ser todo lo que pueda como indulgente para terminar rápido y no agobiarlos más, se pueden ir a descansar. Una sola consulta, tengo- profesor. Sí, Los temas que quedan son mucho más cortos ahora. ¿Por qué sería, digamos, más exigente? no son más cortos, Ajá, nos van a quedar como temas complicados, ¿sí? ajá. Extensión de quiebra, privilegios, que lo voy a dar el martes que viene y tiene una complejidad de medio tiempo, digamos. Esos privilegios, ese sistema de privilegios fue adoptado por el Código Civil y Comercial para todos los procesos que son universales, de tal manera que sirve también para actualizarnos en materia de privilegios y de preferencias en el orden civil, en el orden común. Y después queda conclusión y clausura del procedimiento, que quizá lo de ello también. Bueno, quedan temas que siguen siendo troncales y que necesitamos de todo el esfuerzo de parte de ustedes, así que estamos en el último tramo de la primera parte, ¿sí? Para después dedicarnos a títulos valores, títulos de crédito, y ahí bajamos un poco la intensidad, ¿sí? Así que traten de hacer el esfuerzo para poder terminar la primera parte. Bueno, ¿qué nos convoca hoy? Vamos a hablar rápidamente, no voy a hacer ningún detalle profundo, porque no suelo tomarlo en los parciales. Sí, en el parcial voy a tomar 2 o 3 temas de liquidación de entidades financieras
y de entidades aseguradoras, de compañías de seguro. ¿Qué voy a tomar de esto? Bueno, concepto, sanciones y la parte liquidativa, la parte de la quiebra de estas empresas, tanto de las entidades financieras como las compañías de seguro. Voy a comenzar por recordar que son sujetos excluidos de los procesos concursales. ¿Por qué un banco y una compañía financiera están excluidos de un proceso concursal? Esto se viene discutiendo en la Argentina hace muchísimo tiempo. ¿Por qué es que este tipo de entes están excluidos del concursamiento? Bueno, hay una explicación de carácter general, de carácter social. Social me refiero al conjunto de los habitantes de la República, que tienen sus ahorros, los que lo tienen, y los que tienen, además, los que estamos bancarizados, que tendríamos que ser muchos más, a eso se tiende. Y entonces, teniendo los ahorros y teniendo la vida de todos nosotros ocupada en el ámbito financiero, digo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, las cuentas sueldo, las transferencias, las operaciones financieras al exterior, la compra y venta de moneda extranjera online, todo eso que con el correr del tiempo se va incrementando, no hace conveniente que las compañías, las entidades financieras, puedan acceder al concurso preventivo o que sean reclamados por quiebra por terceros. ¿Por qué no pueden acceder a un concurso preventivo? Y porque las soluciones preventivas son quita y espera. Imagínense ustedes que un banco le diga a sus clientes que teniendo dificultades financieras, le va a hacer una quita, por ejemplo, del orden del 80 o del 70% de sus ahorros, de sus tenencias, de lo que tienen depositado en una caja de seguridad, sin poder acceder a ellas, que se queden con esa parte de los ahorros de la gente con la intención de sanear su pasivo, de sanear su patrimonio. Eso sería inconcebible desde el punto de vista de las expectativas de la sociedad toda en relación a sus ahorros, a su proyección futura. Eso sería inconcebible. Y una empresa aseguradora, de la misma manera, no se olviden que cuando tomamos un seguro lo hacemos con la intención de quedar indemnes en relación a los eventos dañosos que se puedan producir. Y si una compañía de seguros tiene dificultades económicas y nos dice que va a disminuir la cobertura a solamente un porcentaje de lo contratado, quedaríamos de la misma manera inertes frente a una propuesta de ese tipo, de tal manera que el Estado decide no permitirles el concursamiento porque está este objetivo de la ley, trata de poner a resguardo no solo los ahorros de las personas físicas y jurídicas, sino también la tranquilidad en cuanto a quien ha tomado un seguro y está garantizando la compañía que va a hacer efectivo las indemnizaciones cuando terceros, originados de un evento dañoso, terceros así lo exijan. No solamente la Argentina tiene este sistema, la mayoría de los países del mundo no le permiten a sus compañías de seguro ni a los bancos el sistema de concursamiento común. En los anglosajones, sistema americano de los ingleses, tienen algunas variantes, pero casi todos los países del mundo tienen esta prohibición. Ahora, ¿qué pasa con una compañía, con una entidad financiera? Empiezo por recordarles que la ley que reglamenta a las entidades financieras es la 21.526. 21.526, ley que tienen todos que estudiar, que tienen que leer, con sus respectivas modificaciones. La más importante es la 22.144, que ha introducido el artículo 35 bis, que ha modificado sustancialmente el sistema
de liquidación de las entidades financieras. Ahora vamos a ver cierto Profe, detalle. Sí. disculpe que lo interrumpa. ¿Podría repetir el número de la modificación, por favor? Sí. La ley de entidades financieras es la 21.526. La modificación más trascendente es la 24.144. Y después tienen otras leyes que han modificado algunas de las situaciones propias de la ley de entidades, que es la 24.627, por ejemplo, no me acuerdo de muchas, 24.485, entre otras leyes. La más importante, las reitero, vigente. Si ustedes ponen en el buscador del SAIEG 21.526, le van a aparecer todas las leyes. Si buscan el texto actualizado, le van a aparecer todas las leyes que modifican a la ley de origen, así que no hay mucho inconveniente. Por supuesto, van a estudiar, van a leer, no es muy larga, van a leer la ley de entidades financieras madre, que es la 21.526. Luego tienen las distintas modificaciones. Bueno, las entidades financieras están regladas y supervisadas por el Banco Central de la República Argentina, igual que el resto del mundo. El Banco Central de la República Argentina es un ente estatal, aunque no tendría que tener injerencia al Poder Ejecutivo, tendría que ser un ente autónomo y autárquico, que en los hechos no lo es, ustedes lo ven a diario, porque tiene una injerencia directa en el ahorro y en las modificaciones de las tenencias dinerarias de los bancos. Ustedes saben que los bancos tienen, primero, ¿qué hace un banco? Bueno, todas las entidades financieras, lo dice el artículo primero de la ley 21.526, ¿a qué se dedican? A la intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros. A eso se dedica un banco. ¿Cuántos tipos de bancos hay? Hay una enumeración de la ley en el artículo 2, habla de 6, sin perjuicio de otras actividades. Están los bancos comerciales, los bancos de inversión, los bancos hipotecarios, las compañías financieras, las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, las cajas de crédito. Esa es la enumeración que tiene la ley. Pero después existen otras actividades que también están regladas, están previstas y permitidas, como las agencias de cambio y las casas de cambio. Todas ellas necesitan autorización del Banco Central de la República Argentina. Y esta entidad de contralor lo hace respecto de toda la actividad del banco, aunque en algunos casos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, el Banco de la Provincia de Buenos Aires no está auditado por el Banco Central de la República Argentina, pero sí lo reglamenta. La función de auditoría del Banco Provincia lo hace él en la provincia de Buenos Aires, y en alguna otra provincia más del país lo hace el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Pero toda la actividad se ciñe a las resoluciones del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué es lo que hace un banco? Media entre la oferta y la demanda de la actividad financiera. El banco toma dinero, lo usa para su propia actividad económica, lo presta, y la diferencia entre estos recursos, entre lo que ingresa y lo que presta, y a su vez lo que vuelve a generar esa atomización del crédito, eso se llama spread, es un término americano, y esa es la ganancia que tiene el banco. El banco gana de lo que obtiene entre la tasa activa y la tasa pasiva. Entre otras cosas, porque gana con lo que cobra por el mantenimiento de la cuenta corriente, por lo que cobra por la caja de seguridad, por el manejo de las tarjetas de crédito,
por lo que cobra por el mantenimiento de las cajas de ahorro, las cuentas sueldo no pagan, pero el resto sí, es decir, una cantidad de actividad financiera que tienen los bancos, de la cual viven y suele ser bastante caro. ¿Cuál es la tendencia mundial a la desaparición del banco? Dentro de poco, digo en términos, en la proyección de los próximos años, quizá 20, 30 años, que para la vida histórica de un país es casi nada, no va a existir más los cheques y seguramente la actividad del banco se va a ver expresada a la mínima potencia, porque casi todo se va a hacer en forma digital. Es más, hoy van a ver que tanto Mercado Libre, Ualá, Globan, todas entidades que trabajan con el dinero de las personas, es dinero ajeno, y sin embargo prestan la misma función de un banco. O sea que la tendencia es a, no sé si a la desaparición total, pero seguramente ahí va a haber un incremento de estas sociedades que son de tipo informáticas, que no pasan por la sede específica de un banco, que tal como lo conseguimos ahora con sus empleados, con infraestructura, con la bóveda, con la caja de seguridad, y vamos a una moneda virtual, a las criptomonedas, etcétera, etcétera. De todas maneras, hoy por hoy el banco cumple una función esencial en la vida de la sociedad en general, así que esto que les digo será dentro de muchos años, no será en forma inmediata. Esa es la tendencia. ¿Qué ocurre con los bancos? Como en toda actividad comercial, en este caso los bancos venden dinero, suele haber distintas situaciones, tanto de holgura económica como de crisis. En la Argentina, en los últimos 40 años, creo, 40, 45 años, han desaparecido 40 bancos. Suma una cantidad importante de desaparición de entidades financieras, de entidades bancarias que han desaparecido de la República Argentina. Cuento al mismo momento la crisis del 2001-2002, donde los bancos se llevaron sus reservas a sus casas madres, al exterior, y lo que en su momento se dijo, el de que depositó dólares recibirá dólares, después vino la precificación asimétrica y en el país hubo una crisis muy importante que terminó por perjudicar a la mayoría de los depositantes que recibieron pesos, no recibieron dólares. Teníamos esa ficción comercial de que un peso valía $1, ¿se acuerdan de la convertibilidad, de la famosa convertibilidad, que funcionó un tiempo para parar la inflación y después seguimos en una burbuja creyéndonos que teníamos el mismo poder adquisitivo que un americano, que un alemán, que un francés, y seguíamos cambiando, depositando dinero, y nos preguntaba el cajero si lo queríamos en pesos o en dólares, y todos decíamos, ya que estamos, hacerlo en dólares. Y entonces creamos la ficción jurídico-comercial de que éramos todos millonarios, el famoso dame 2 por 1, incluso de anterior data, de la época de Martínez de Oz, de los 70 y pico. Y bueno, ese efecto de la ilusión que terminó por sumir al país en una de las crisis más profundas, de la cual todavía no podemos salir, y ahí estamos debatiéndonos entre el concursamiento, nuevamente el concursamiento del país, o la quiebra del país, o rápidamente, en los próximos tiempos seguramente habrá una nueva devaluación y se generará una nueva hiperinflación, y bueno, ya lo hemos vivido, esta es la situación. ¿Qué pasa en el medio? Los bancos sufren este estrés financiero, lo sufren ellos, como lo sufrimos nosotros, hasta que se producen las famosas corridas bancarias, donde la confianza del depositante merma respecto del banco en donde tiene los ahorros,
sobre todo en los bancos privados y de menor capacidad financiera. No voy a hacer referencia a ninguno de ellos. Todos conocemos que hay bancos de primera, de segunda y de tercera línea. Cuando el banco, cuanto más grande es el banco, menos tasa de interés ofrece. Cuanto menor prestigio o menor volumen de respaldo financiero tiene el banco, ofrece mayor tasa para atraer a los clientes. Es decir, si ustedes van al Banco Nación o al Banco Provincia, van a ver que la tasa de interés que ofrecen por el depósito a plazo fijo es menor respecto de un banco privado de primera línea y muchísimo menor a un banco privado de segunda línea. Las cajas de crédito son tercera línea y después están las cooperativas de crédito. Bueno, ¿por qué es esto? Porque el Banco Provincia y el Banco Nación tienen tanto volumen de operaciones que es difícil pensar que desaparezcan. Si desapareciera el Banco Provincia o el Banco Nación, estaríamos ante la desaparición del Estado, sea nacional o provincial. En plena crisis del 2001, el Banco Provincia, los bancos provinciales y el Banco Nación, aún con mucho riesgo, pudieron hacer frente a todos sus compromisos financieros. Otros bancos desaparecieron en La Plata y las sucursales que estaban en el resto del interior, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Ustedes recordarán que desapareció el Banco Platense, el Banco de Crédito Provincial, el Banco Comercial con anterioridad, el Banco del Iguazú, hay una cantidad de bancos que desaparecieron en la República Argentina. ¿Y qué ocurre? Los inversores normalmente pierden sus ahorros sin perjuicio de una pequeña parte que tiene garantía sobre los depósitos a plazo fijo que tienen casi todos los bancos, que están asegurados a su vez en el Banco Central de la República Argentina. Es decir, el Banco de Nación, el Banco Central de la República Argentina se hace cargo de pagar una porción de los depósitos a plazo fijo que tienen los inversores de ese banco. Se producen corridas bancarias por muchas situaciones, por el descrédito, por un comentario. Me acuerdo de un comentario que hizo en su momento Jorge Lanata en un programa de televisión respecto de la desconfianza que había en el Banco Crédito Provincial, y de un día para el otro el banco salió a desmentir esto y a decir que estaba solvente y que garantizaba los depósitos a plazo fijo, y a la siguiente semana el Banco Central lo suspendió y luego lo liquidó. ¿Qué pasó en el banco? Bueno, ¿qué pasó con el sistema financiero argentino en general? Muchos banqueros, no bancarios, bancario es el empleado del banco, banquero es el dueño del banco, muchos fueron presos en la Argentina. Hay casos muy conocidos. Hoy creo que no queda ninguno. Hasta hace poco quedaba alguno de ellos que había sido excarcelado con una caución juratoria de un arzobispo, creo que el de La Plata, el anterior al actual. Bueno, concretamente hoy no hay ningún banquero preso en la República Argentina, a pesar de haber cometido fraudes importantísimos. Algunos de ellos todavía con efectos sin poder terminar con las quiebras. Por ejemplo, el Banco Platense todavía sigue vigente, la quiebra lleva 30 años y todavía no puede terminarse. Banco Crédito Provincial con menor volumen está en la misma situación. Produce un gran problema, un gran daño a la sociedad, la quiebra de un banco. ¿Y qué es lo que hace la ley? Trata de evitarlo. Trata de evitar la quiebra del banco para evitar justamente el efecto dominó sobre los inversores. Finalmente, cuando la
falta de financiamiento de la actividad económica de ese banco se hace insostenible, el Banco Central decide qué hacer con el banco. ¿Cuáles son las sanciones que tiene el Banco Central previstas? Primero les voy a dar un resumen en la ley para que hagan especial énfasis al estudiar. Miren, yo lo tengo marcado en la mía. Tienen que leer los artículos 35 y 35 bis. El 35, las deficiencias por la constitución de las reservas que tiene el banco, ahora me voy a referir a esto, y el artículo 35 bis, introducido por la 24485, que habla de la reestructuración de la entidad financiera. Algo muy importante que se dio con esta ley, porque antes de proceder a la liquidación del banco, se permite la reestructuración tanto de activos como de pasivos, dándole a la entidad financiera la posibilidad de permanecer en el sistema financiero argentino. ¿Esto qué significa? Que puede ser comprado por otro banco, por otra entidad financiera, puede asociarse, puede escindirse, puede haber exclusión de activos y de pasivos, todo tendiente a la reestructuración y permitirle cumplir con las obligaciones que todavía están pendientes. Por ejemplo, lo más importante, la devolución de los plazos fijos. Imagínense que hoy el segundo sistema de protección que tiene la gente que puede ahorrar frente a la inflación, el primero es el dólar, muy difícil acceso, salvo el dólar informal, el dólar llamado blue, que es muy caro. Imaginen que estamos en 186 sobre 104, que es el dólar oficial y el dólar paralelo. Así que el segundo sistema de resguardo del ahorro es el plazo fijo. Entonces hay muchísimo dinero en plazo fijo, y si alguno de los bancos se cae, hay que salir inmediatamente a respaldar para que pueda devolver. No se devuelve todo lo que tiene, sino una mínima porción que está garantizado por el Banco Central. Luego tenemos el artículo 41, donde están las sanciones que puede imponer el Banco Central a las entidades, y después van al artículo 44, que definitivamente habla de la revocación. Por último, el artículo 50 dice que las entidades financieras no pueden solicitar su concurso preventivo ni su quiebra. Esto es lo más importante que tienen que rescatar, porque ha habido una discusión siempre en la República Argentina sobre la posibilidad de que los bancos pudieran concursarse y que pudieran quebrar a pedido del acreedor o a propio pedido de la institución financiera. Y esto quedó definitivamente zanjado con la 24.144, que dispuso en el artículo 50 la prohibición absoluta de que el banco pueda pedir su concurso preventivo y su quiebra. Hay algunos casos de jurisprudencia de bancos incluso privados, de bancos estatales, como el Banco de Entre Ríos, el BICE también, que pidieron su concurso preventivo, quisieron entrar por la ventana, el Banco Central se los negó y la Cámara Nacional de lo Comercial ratificó esa decisión de carácter administrativo y se les negó la posibilidad de su concursamiento. Así que hoy las entidades financieras y las compañías de seguro no pueden solicitar su concurso preventivo, no pueden solicitar su quiebra, y los terceros no pueden solicitar la quiebra de su deudor, en este caso el banco. Pero, perdónenme que se me cayó el enchufe, pero sí pueden hacerlo una vez que transcurra el plazo de 60 días de ordenada la revocación. Pueden pedir la quiebra en la propia institución financiera o la puede pedir un tercero. No pueden pedir en ningún caso y en ningún plazo el concurso preventivo. ¿Se entiende? Las entidades financieras no pueden concursarse nunca. Una vez que se ordena la revocación de la actividad,
a los 60 días, si la autoridad administrativa no ha ordenado la liquidación, un tercero, un cliente del banco, puede pedir la quiebra en sede judicial. ¿Cuál es el régimen de sanciones que tiene prevista la ley? En el artículo 41. Un llamado de atención, un apercibimiento. Esto normalmente el público en general no lo sabe. ¿Para qué? Para que no exista la llamada corrida bancaria. Cuando se le aplica un llamado de atención, un apercibimiento a una compañía, a una entidad financiera, en la mayoría de los casos se conoce después de 15 días. Una vez que ya ha transcurrido el plazo de la sanción y el Banco Central dice ha cumplido con la sanción y se mantiene dentro de las escalas de la solvencia. ¿Por qué es muy importante la solvencia? Porque marca la posibilidad del cumplimiento de las obligaciones, en este caso de devolver los plazos fijos. ¿Qué es lo que hace el banco? El banco intermedia entre la oferta y la demanda, ¿sí? Una porción de los depósitos que tiene el banco está indisponible. El banco no puede prestar, es el encaje mínimo, se llama. La porción del dinero que el banco no puede prestar se llama encaje. Ese encaje mínimo no puede ser prestado. Normalmente es el 20% de todas sus tenencias. El 20% tiene que estar en bóveda. Normalmente en la casa central. Si ustedes van hoy con un cheque de 5 millones de pesos a cobrarlo a el Banco Provincia, sucursal Los Hornos, seguramente le van a decir vuelva mañana porque no tengo 5 millones físicos en la bóveda del banco. Todo el dinero, la mayoría del dinero está siempre en la bóveda del banco, de la casa matriz o de la casa madre. Es muy difícil que cuente con tanto dinero físico. De ahí, acuérdense, el famoso caso Píparo, que cuando quiso cobrar el dinero de un plazo fijo de un día para el otro, le dijeron, no tengo este dinero, vení mañana. Al otro día fue, y ahí fue cuando fue vendida, aparentemente por un empleado infiel del banco, luego esto no se pudo acreditar, fue seguida hasta la casa, y ahí la balearon, y bueno, ese hecho luctuoso para su hijo, que estaba embarazada, y todos después conocemos cuál es la consecuencia. Esto fue una entrega evidente dentro del banco. Cuando el banco empieza a carecer de liquidez, lo tiene que informar al Banco Central. El Banco Central verá si esta liquidez es por un mal manejo, por incumplimiento de normas internas del banco, o porque se le cayeron varios clientes muy importantes, la culpa no es del banco. Esto lo tiene que auditar el Banco Central. Es común que esto suceda. Ahora, cuando un cliente del banco no paga lo que el banco le prestó, yo saco un préstamo en el banco de 100.000 pesos, el problema ya no es mío, es del banco, se dice habitualmente, ¿sí? 100.000 pesos para un banco no es absolutamente nada, pero cuando se adeudan miles de millones de pesos, cientos de millones, eso le origina al banco un daño muy importante, y ese dinero que el cliente no le devuelve al banco en los plazos previstos, el banco tiene que castigar su propia solvencia, y entonces ese dinero lo tiene que prever en la misma suma. Es decir, si yo no devuelvo 100.000 pesos, el banco, esos 100.000 que no le ingresaron, los tiene que previsionar y no los puede prestar. Ingresa a el monto del encaje mínimo. Ese dinero no lo puede volver a prestar a terceros para incrementar su actividad comercial. ¿Qué es lo que necesita el banco? Que rápidamente se corte ese descubierto o se devuelva ese dinero prestado, para que a su vez el banco no tenga la obligación de
decautelar esos fondos ingresándolos al monto mínimo, que tiene que tenerlo en cuenta para poder hacer frente a su solvencia. O sea, esto es una cadena. En la medida que los clientes no cumplan con sus obligaciones, el banco no puede cumplir las suyas, es auditado por el Banco Central, tiene que incorporarlo a ese monto indisponible, a ese encaje mínimo que le obliga al Banco Central, y entonces el sistema financiero se deteriora en su conjunto. Por eso hay que evitar que el banco caiga en estas circunstancias. La tercera de las sanciones es la multa. Ya no deja de ser un llamado de atención, un apercibimiento, sino que es una multa en pesos que tiene que pagar. El monto de la multa lo impone el Banco Central conforme la gravedad del incumplimiento. La cuarta sanción, verán ustedes, está en el inciso cuarto del 41, es la inhabilitación temporal o permanente para el uso de la cuenta corriente bancaria. Es decir, durante algunos días, el Banco Central lo inhabilita al banco incumplidor a que pueda utilizar la cuenta corriente de su banco con el Banco Central y con los terceros, con sus propios clientes. De tal manera que esa imposibilidad le va a originar una merma en el ingreso de sus fondos. Y un comentario que lo vamos a ver también en la segunda parte, cuando veamos títulos de crédito, títulos valores. Cuando depositamos el dinero en el banco, ¿de quién es el dinero? ¿Del cuentacorrentista o del banco? El dinero es el bien fungible por excelencia, ¿sí? Cuando depositamos 10.000 pesos en el banco, lo depositamos en nuestra cuenta corriente o en nuestra caja de ahorro. ¿Ese dinero de quién es? ¿Del cuentacorrentista? ¿Es mío o es del banco? Bueno, sobre esto se ha escrito mucho. ¿Cuál es la conclusión actual? El dinero pasa a ser del banco, porque el banco lo puede volver a prestar y hacia la esencia de su existencia. Ahora, ese dinero que está depositado se denominan fondos a la vista. Están a la vista de quién? Del cliente, que puede reclamar la devolución, la entrega de ese dinero en cualquier momento. Por eso el banco tiene que ser lo suficientemente solvente para tener la liquidez de prestar ese dinero que ha recibido, pero si el cuentacorrentista reclama su pago íntegro o una parte de ello, yo deposito 10.000 pesos, puedo en cualquier momento ir a retirar 10.000 pesos, más el descubierto que me permite el banco, que es un sobregiro. Si tengo 10.000, yo puedo librar un cheque por los 10.000 y el banco lo tiene que pagar. Y si no lo paga, incurre en incumplimiento. Y si hay un incumplimiento de muchos cuentacorrentistas, eso origina las sanciones previstas en este artículo 41. ¿Se entiende? Ese dinero, ya no hay ninguna duda, es del banco, pero tiene una obligación subsecuente que es devolverle al cuentacorrentista, cuando él lo disponga, el 100% de sus fondos. Así, el dinero existente en cuenta corriente, en caja de ahorro, es decir, depósitos a la vista, o los depósitos impuestos a plazo fijo, o en las canastas de moneda. Yo puedo hacer un mix entre acciones, dinero en pesos, en dólares, en una cantidad de monedas externas. Todo esto el banco tiene la obligación de devolverlo a su vencimiento, y si no lo hace, tiene esta sanción. La quinta sanción es la inhabilitación temporal o permanente para desempeñarse, ya acá no hablamos de cuenta corriente, sino para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de las entidades comprendidas en la presente ley. Acá la sanción ya no solamente se refiere al ente mismo, a la entidad crediticia o la entidad financiera, sino a los miembros que la componen y a su staff gerencial y de administración. Se hace extensiva
a todas las personas que tienen un vínculo legal. La sexta y última es la revocación de la autorización para funcionar. Y cuando se produce la revocación para funcionar de la entidad del ente financiero, aparece lo que es la quiebra de la entidad financiera. Y esto es en definitiva lo que nos interesa a nosotros. Estamos hablando de quiebra de la entidad financiera. Con anterioridad al dictado de la 24.522, de la actual ley de quiebra, en la 19.551, existía un capítulo destinado a la liquidación de los entes administrativos. Se llamaba liquidación administrativa. Estaba referida a los bancos y la compañía de seguros. A partir de las modificaciones de la ley de entidades financieras y de la propia ley de quiebras, esto ha quedado eliminado. Para los entes financieros, una vez que se dispone la revocación para funcionar como entidad financiera, el Banco Central de la República Argentina dispone de 60 días para ordenar la quiebra. Y una vez que ordena la quiebra, y si no lo hace a pedido de un tercero, siempre lo hace el Banco Central, siempre. Hace muchos años que no desaparece un banco. Esto es un signo de cierta estabilidad financiera. Una vez que dispone la revocación y ordena la quiebra, entra a jugar exactamente igual que en los supuestos que vimos hasta ahora, la ley de quiebra. Se hace de aplicación a la ley de quiebras. O sea, tenemos una parte administrativa que va hasta la revocación, y de la revocación dictada que fuera la quiebra de la entidad financiera, se aplica la ley de concursos y quiebras. ¿Quién es el síndico? Bueno, un síndico que se va a designar de acuerdo al sistema que tiene previsto la ley, y va a tener distintas funciones de liquidación de los activos y de los pasivos. Puede ser que antes el Banco Central de la República Argentina disponga la exclusión de los activos y de los pasivos. No voy a hacer referencia a esto porque es bastante complicado. Ha sido criticado porque se entiende que es inconstitucional. ¿Quién es el primero que cobra ante la liquidación de una entidad financiera? El Banco Central de la República Argentina. El principal cuestionamiento que tiene entonces el sistema es que se dicta una norma que se beneficia a sí misma. Luego se han de pagar los depósitos a plazo fijo que tienen privilegio general, desaparece el privilegio especial, tiene privilegio general, pero les recuerdo, solo sobre una porción de la imposición a plazo fijo, y después se hacen efectivos los créditos laborales. Después todos los demás son quirografarios. Se cuestiona esto porque el régimen de privilegio que tiene previsto el Banco Central de la República Argentina no se condice con el régimen general de ley de quiebra, que es un régimen de privilegios propio. Por otra parte, se lo defiende diciendo esto es lo que beneficia al sistema financiero. No se puede aplicar la ley de concurso y quiebra de forma genérica, sino que es necesario el dictado de una norma específica que permita mantener en el sistema financiero la confianza del público en general. Los bancos se manejan con la confianza del público. Y sin esa confianza, el sistema financiero colapsa. No existe un país de cualquier régimen de que se trate sin un sistema bancario. Y cuanto más rígido es el sistema, cuanto más transparente y menos injerencia tiene el poder central, el poder ejecutivo sobre el Banco Central de la República en cuestión, más sólido, más transparente y más confiable es el sistema. Luego el síndico tiene las mismas atribuciones que un síndico común, procederá a la venta de los bienes, procederá al pago de los pasivos, todo aquello que no ha sido excluido, ¿no?, por el Banco Central,
y un proceso que lleva muchísimos años, que tiene muchas situaciones no queridas por la ley. Les conté, el Banco Platense todavía trata de vender el campo. El mayor activo que tenía el Banco Platense era un campo de 12.000 hectáreas en la provincia de Santiago del Estero. Cuando quiso venderlas, se encontró con que ahí había una ciudad, un pueblo, que tenía comisaría, iglesia, escuela, una cantidad importante de habitantes. Se presentó el defensor del pueblo, el ombudsman de la provincia de Santiago del Estero, en el propio expediente y pidió que se dejara sin efecto la venta. Se resolvió a través de una ley de expropiación, donde se quedó el Estado provincial con esas hectáreas, donde estaba asentado todo este pueblo. Imagínense lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos dentro de un activo muy importante, ya había gente viviendo y mucha gente, y no se podía pensar en la subasta de esas tierras, porque subastaba la actividad pública, como una escuela, una sala de primeros auxilios, no era un hospital, más todas las casas de la gente que ya estaba dentro de ese barrio, que era más que barrio, era un pueblo pequeño. Así que la ley a veces pretende la venta en tiempo adecuado. La ley de concurso y quiebra habla de que a más tardar en el plazo de 4 meses tiene que venderse todos los activos. Imagínense que en este caso, en este ejemplo del Banco Platense o el Banco Crédito Provincial, llevamos 30 años y no se puede terminar la quiebra, no se puede vender los activos porque dependen de otras cuestiones que no están previstas por el legislador al dictarse la ley de concursos y quiebras. Depende de otras cuestiones, en este caso de cuestiones que están por encima de la ley de quiebras porque hacen a una sociedad en general. ¿Sí? ¿Qué pasa con las compañías de seguros? Bueno, tienen la misma prohibición por el fundamento que les dije en el comienzo de la clase, no pueden concursarse y no pueden quebrar. ¿Cuál es el sistema de liquidación? Bueno, tiene un mix entre el sistema bancario y el sistema común de la ley 24.522. La entidad aseguradora, que está supervisada por la Superintendencia Nacional de Seguros, ese sería el Banco Central. Bueno, en este caso, la Superintendencia Nacional de Seguros es la que fiscaliza a las distintas compañías de seguros y sanciona de la misma manera con estas mismas sanciones, la sanciona hasta que dispone la liquidación. Acá tenemos dos situaciones distintas. Las puede liquidar administrativamente o lo puede hacer judicialmente. Si lo hace judicialmente se aplica la 24.522. Si lo hace administrativamente, al síndico llamado liquidador lo va a nombrar la superintendencia. No tendrá la designación de carácter judicial como sí se dispone para las entidades financieras. Hace tiempo también que no hay una liquidación de una compañía de seguros, lo cual es un índice que en cierta forma tranquiliza. ¿Sí? Las entidades aseguradoras tienen distintos rubros, sobre todo lo van a ver en lo que es automotores, seguro de las personas y seguro de los bienes. Algunos se dedican a bienes en particular como autos y motos, algunas en motos, otros en embarcaciones, otros en seguro de caución, que significa dar respaldo a un contrato entre partes donde el cumplimiento de alguna de ellas origina el abastecimiento por parte de la aseguradora de caución. Es un seguro que se está utilizando muchísimo en el país.
Es muy caro, es mucho más caro que un seguro tradicional, porque estamos hablando de obras normalmente o del cumplimiento de contratos, pero es un seguro que se está utilizando mucho, sobre todo en el cumplimiento de los contratos de obra pública, donde se piden seguros de caución. Bien. Este es el sistema a grandes rasgos, porque daría para muchísimas otras clases, no es mi intención. Les pido que hagan especial hincapié en, estamos sobre la hora, hagan especial hincapié en las sanciones las funciones del Banco Central de la República Argentina sobre las entidades financieras, las sanciones y el régimen falencial, tanto para las entidades financieras como para las compañías de seguro. Los dejo en paz, que descansen y los vemos el martes que viene con privilegios. ¿Sí? Yo tengo una duda, profesor, antes que se vaya. Adelante. Yo entiendo, digamos, el tema de la ley, la 21.526 para entidades financieras. No me quedó claro de dónde leer el tema de compañía de seguro. La ley de compañía de seguros, no hagan, les pido por favor, texto actualizado de la ley 24.522. Acuérdense que las mutuales son entes concursables, porque hemos tenido un examen recientemente en donde dos alumnos se confundieron pensando que todavía estaba prohibido el concursamiento de las mutuales. Las mutuales se concursan y quiebran de la misma manera que el resto de las entidades comerciales. Vayan a la ley de concursos y quiebras. Vamos al artículo. Sí. Vamos al artículo 2. No susceptible de ser declarado en concurso preventivo. Las personas reguladas en la ley 20.091, 20.321 y 24.241. Fíjense que ahí tienen las exclusiones. Guarda porque en la 20.321, al que hice referencia de las mutuales, hoy están sin efecto. Claro. ¿Está bien? Sí. Ya la borré. Así que, con este esquema estudian liquidación de entidades financieras, concepto de entidad financiera, sanciones y quiebra de entidades financieras. Lo mismo para las entidades aseguradoras. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la 24.241 debe ser de las FJP. Exactamente, no existe más. No existe más, gracias a Dios. No existe más las entidades. Bueno, gran estafa, pero ¿qué hacemos hoy con las jubilaciones? ¿Qué pasa con las cajas actuales? ¿Qué pasa con el Instituto? El Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires está quebrado, absolutamente. ¿Qué Pero pasa ese nunca con... pasó, profesor, ¿eh? Ese nunca No. estuvo... esos nunca aportes estuvo, siempre siguieron. Nunca estuvo quebrado. No, Nunca se pero compuso. nunca pasó a FJP. No, y en ANSES tampoco. En ANSES tampoco. ¿Qué Bueno, va a muchas pasar gracias. ¿Qué va a pasar ahora con, dicen, 30.000 personas nuevas? Algunos dicen que van a ser 500.000 nuevos jubilados, sin aportes. ¿Qué vamos a hacer con esa gente? ¿De dónde van a salir los recursos para poder pagar las jubilaciones? Y usted, discúlpeme, porque yo justamente trabajo en ANSES, hago jubilaciones. Bien, bien. Mire, le digo, las tareas de cuidado, casi no hubo muy pocas mujeres, muy poquitas. Sí. Yo digo, en Pehuajó debe haber habido unas 30, 40. Y para este sistema nuevo que se jubila anticipado, ahí sí que hay casi nadie, porque tienen que estar cesados, hay pocos que tienen los 30 años, y sobre todo mujeres no hay. Varones con 30 años hay, mujeres casi ninguna, lamentablemente. Se dice en total 30.000, ¿no? Quizás puede ser, pero no tienen el impacto de las moratorias. Yo me acuerdo que en las moratorias trabajamos a destajo, ¿no? Durante meses. Ahora no se incrementó la consulta, eso es lo que le quiero decir. Ojalá que sea así. Si es para darle resguardo a aquellos que se han quedado sin trabajo
que tienen 30 años de aporte y que se pueden jubilar anticipadamente, estaría bien. Lo importante acá es que esta gente, me parece a mí, ¿no?, pudiera volver a insertarse al mercado laboral, no en el jubilatorio. El problema es que en la Argentina no se fabrica nuevamente trabajo, valga la redundancia. No se fabrica trabajo. Este es el principal desafío que tiene el país hoy por hoy para salir adelante. Trabajo y educación. Trabajo y educación. Después veremos la inflación, la seguridad. Pero el motor de una nación es el trabajo y es la educación. No me cabe ninguna duda. Bueno, nos fuimos. Chao. Gracias. Chao. Profe. Gracias. Chao. Chao, profe.